Matías Abelcar Varela es arquitecto por la Universidad de Buenos Aires, es profesor de proyectos acá en esta casa de estudios y dirige un equipo de investigación en sustentabilidad integrada al proyecto en el Centro de Altos Estudios de la Universidad Abierta Interamericana, focalizada en la obra del arquitecto australiano Glenn Murcutt, que es el foco de la charla de hoy, y es becario de la primera cohorte del doctorado de la Universidad Abierta Interamericana, de la Universidad de Concepción del Uruguay y de la Universidad de París. También colabora como director de arquitectura en Tela, una usina de creación sin fines de lucro, orientada a la confluencia de arte, tecnología y comunidad en Buenos Aires, y se ha desempeñado profesionalmente en países como Irlanda, Francia y Uruguay, y su práctica profesional comprende desde el pequeño proyecto residencial hasta intervenciones de escala como organizaciones y equipamiento educativo, cultural o comercial. Obtuvo varios premios y tiene varias publicaciones hechas y exposiciones en distintos medios y espacios. Y bueno, Matías, además de ser un joven gran arquitecto, es un excelente tipo y estamos muy contentos y agradecidos de que hayas aceptado participar en esta charla de Taller Nación. Y bueno, ahora sí puedes spoilear si querés un poco de qué va a ir el resto de esta charla. Gracias, Joaco. Qué lujo de presentación. Nada, sí. Antes que nada, agradecerles a ustedes, a vos, Joaco, Griselda, Andrea, Pablo. Nada, está bueno lo que hablábamos con Pablo, está bueno generar ciertas tangencialidades entre los talleres. Y bueno, y yo, es como mi fetiche Glenn, así que me encanta hablar de él. Y todas las veces que me inviten voy a estar ahí el cañón. Así que bueno, si quieren arrancamos. Tengo para presentar. Dale. No sé si querían esperar un poco más o le doy nomás. No, dale. Bueno, sí, cualquier cosa, Juaco, si no funciona o no se me escucha, me avisan. Se ve y escucha perfecto. Dale, genial. Bueno, la razón del paisaje, aparte del título de la charla de hoy, es un poco ya el título tentativo de la tesis doctoral que estoy haciendo, que un poco se fundamenta en la obra del gran arquitecto que es Glenn Murcutt. Extrañamente, quizás para una tesis, no está muy parada en la teoría, sino que busca de alguna manera formar una teoría o una especie de didáctica o de una especie de entendimiento de una práctica que de alguna manera con la mirada puesta en el futuro y que pueda servir para inspirar o para transformar en algo más enseñable o proyectable esa famosa caja negra de la creación del método arquitectónico, ¿no? Por eso el subtítulo de sustentabilidad integrada a las metodologías conceptuales en Glenn Murcutt. Un poco el origen, digamos, de todo esto es que la propuesta que me han hecho para hacer la tesis tenía que girar en torno al tema de la sustentabilidad, obviamente muy de moda y muy, qué sé yo, después de muchas décadas de estar a un costado, finalmente es como un tema central en la arquitectura, pero muchas veces entendido muy livianamente, o como una cuestión más de postproducción, ¿no? O de un agregado a posteriori de elementos que volverían sustentables a los proyectos. Y bueno, y toda esta tesis gira en torno a justamente la hipótesis de que la auténtica arquitectura que es sustentable, digamos, que está arraigada en el sitio, en el ambiente, que sale como un reflejo de las fuerzas naturales, digamos, empieza desde el minuto cero, ¿no?
Bueno, y un poco para empezar como introducción nada más, esta imagen, esta especie de Frankenstein que también va perfilándose para hacer la tapa, es una mezcla, ¿no? Por un lado, a la derecha tenemos un corte de una de las obras que vamos a ver hoy, Murkat. A la izquierda es otro corte, en este caso de un volcán, el volcán Chimborazo, en Ecuador, y es una de las famosas láminas de Humboldt, el explorador, y bautizado de una manera el primer ecólogo de la historia, que bueno, tenía esta fascinación por la naturaleza, como trascender. Este dibujo es más o menos de fines del siglo XVIII, principios del XIX, y un poco lo que estaba intentando hacer Humboldt era trascender el enciclopedismo, digamos, ¿no? Esa forma de ver la naturaleza que tenía la ciencia en los siglos de la Ilustración, que tenía más que ver con clasificar, ¿no? Y ver los objetos, ver las especies y las diferentes cuestiones de la naturaleza justamente como objetos, ¿no? Como cuestiones aisladas y terminadas en sí mismos. El primero que tiene una visión un poquito más holística, un poquito más de interconexión entre todas las partes, digamos, más ecosistémica. Se dice que Humboldt, y yo creo que un poco lo dejaba ver, por lo menos para nosotros los arquitectos, muy claramente en estas láminas, donde por ejemplo en esta mostraba a medida que uno ascendía por Chimborazo, que es un volcán muy alto, cómo iba cambiando las diferentes condiciones, ¿no? Climática, de presión, de humedad, temperatura, y eso como iba acompañado de un cambio en las distintas especies de flora, de fauna que uno pudiera encontrar, ¿no? Entonces es como una sección muy detallada, que de alguna manera habla de la relación de la parte con todo, y eso me parece una buena metáfora de lo que es la obra de Murkat, que también se puede ver en una de sus secciones, que también son muy características, son esos famosos cortes típicos, digamos, donde se explicaba la totalidad del proyecto, suelen ser en escala 1 en 20, ¿no? Una escala suficiente como para poder ver el espacio y poder ver las definiciones técnicas y materiales, y como él muy obsesivamente iba contando los detalles y digamos, las especificidades de cada encuentro y cada parte de una de esas casas. Bueno, vamos a tratar de apurar porque tenemos no tanto tiempo. Esta cita de Murkat me parece que un poco guía toda la charla, así que la voy a leer y después la iremos revisionando. Pero dice: la arquitectura no es creación, es un camino de descubrimiento. Si piensas que estás creando, entonces estás yendo más allá de la naturaleza, más allá del sitio. No estás descubriendo. Descubrir es percibir, descubrir es comprender. Esto lo dice constantemente Murkat, y bueno, vamos a dejar que un poco la charla vaya explicando esa cita. Un poco de contexto. La investigación, digamos, tiene, según mi punto de vista, un asidero muy fuerte en lo que es el tema ambiental, digamos, porque compartimos con Buenos Aires y Sydney, digamos, compartimos esta condición latitudinal, digamos, estamos prácticamente parados en el mismo paralelo, que es el 33 Sur, 33-34, con lo cual las dos ciudades más importantes de estos países tan lejanos, digamos, comparten un montón de propiedades y de cualidades climáticas, y tenemos exactamente la misma carta solar, por ejemplo, y eso conlleva un montón de cuestiones que tienen que ver con el territorio, con la flora, con los suelos, ni hablar de las temperaturas, ¿no? Los materiales disponibles,
los ciclos de humedad, la amplitud térmica, hay un montón de variables que comparten estas dos ciudades, y un poco a otra escala, como está marcado un poco en esa franja más ancha, vemos que Australia comparte con el resto de Sudamérica, ¿no? Bastantes cualidades también. Así que bueno, eso es un poco uno de los puntos por los cuales siempre que me preguntan por qué investigas a Murta, que está en Argentina, este es uno, digamos, es una forma de entrelazar tradiciones, un poco también como quería Borges, ¿no? Esa cuestión de que todas las tradiciones alimentan la propia en diferente medida. Y también un poco hay lo digo hoy porque creo que a Pablo puede resultar interesante también, esta cuestión del nuevo, de Coetzee, el autor sudafricano justamente, que está de lo rosa, país que rosa, pero el Cabo está justo también en este paralelo. Él hablaba y que ha venido mucho a Buenos Aires y casualmente hoy en su vejez vive en Sydney. O sea que ha pisado estos tres lugares y él habla de esa nueva tradición, de crear una nueva tradición del sur, ¿no? El sur global. Como dejar de que las referencias sean siempre centro-periferia o norte-sur, empezar a armar una relación sur-sur, lo llamaba él. Bueno, esto humildemente trata de inscribirse en ese sueño de Coetzee. Australia es un país continente gigante, como ya saben, pero tiene la cualidad de que tiene el 95%, por ahí estoy exagerando, pero de su tierra está prácticamente deshabitada. Y toda la población, la gran mayoría de la población se concentra en la costa este, con alguna ciudad salpicada acá en el oeste, y por acá abajo, y una muy pequeña acá arriba. Pero tiene esta cualidad de estar toda volcada sobre el este. Y vamos a ver hoy 3 casas. Esta charla solo te dan 5, pero la verdad, para tratar de abarcar todo el abanico de latitudes y poder ver algunas diferencias más marcadas. Pero la verdad que por tema de tiempo la reducimos a 3, que está bien, un poco más en profundidad cada una. Hoy vamos a estar parados en Sydney hacia el oeste, digamos, que son las Blue Mountains, que están acá. Vamos a estar parados acá al sur, pasando Canberra. Esto va a ser la Casa Magni, que para que tengan un paralelo es como si fuera a estar en Bahía Blanca, ¿no? Esto sería Bahía Blanca, esta sería como Buenos Aires, nada más que al oeste hay unas montañas, así que como estar en Buenos Aires pero a 1000 metros de altura. Y después vamos a ir un poco hacia el norte, por acá, el condado de Kempsey, que sería un equivalente a Entre Ríos, norte de Entre Ríos, ¿no? Para que se vayan imaginando las condiciones climáticas. Bueno, y este es Glenn Murcutt, se los presento, es un fenómeno. Es un poco así como lo pinta esta foto, que me gusta porque está ahí subido a su sueño, digamos, en su propio tractorcito, cultivando su granja. Allá atrás se ve un poco del edificio, que es la primera casa que vamos a ver, que es esta casa en Kempsey. Bueno, se podría hablar horas de la vida de Glenn Murcutt, solamente incluso de la vida de su padre, una vida súper rica en matices de novelesca. El padre era inventor, buscador de oro, fue de todo, carpintero, filósofo, en fin, inversor inmobiliario, pianista, arquitecto, constructor, en realidad más que arquitecto. Bueno, y tuvo 7 hijos, y entre otras cosas, por ejemplo, cada hijo tenía un piano. Había 7 pianos en la casa, todos tocaban piano. Todos nadaban, así que eran todos, tiene un hermano que es nadador olímpico, otro hermano que es pianista profesional clásico, como una familia
así especial. Y Glenn, bueno, fue arquitecto y dicho por él mismo, la mayor influencia que tuvo en su arquitectura fue la de su padre. Nada, vamos a dejarlo ahí por hoy. Y bueno, esto es un poco el prólogo a las casas que vamos a ver. Este es el tipo de obras que estaba haciendo el joven Glenn antes de que su carrera diera un vuelco. Y ese vuelco, como vamos a ver, tiene que ver con esta cuestión del descubrimiento. Y venía, como se dan cuenta, muy obsesionado con Mies, con esa línea de la arquitectura que un poco su viejo le había bajado línea de que tenía 10, 12 años. Le mostraba revistas de arquitectura, le mostraba casas de Mies, le mostraba las case studies, etcétera. Y fue gracias a esta casa, esta última, que era su propia, una empresa de ampliación para su propia casa, que gana un premio que le permitía viajar por todo el mundo. Entonces, brevemente, digamos, resumidamente, lo que hace es viajar, recorrer el mundo, conociendo arquitectura, lo conoce hasta Antonio Coderch, lo conoce Craig Elwood, tiene anécdotas muy divertidas con Elwood, y cae a la casa de vidrio, a la Maison de Verre, ¿cómo se llama? Charot, en París. Y esa casa fue como una especie de welcome con su manera de concebir la arquitectura, lo ayuda un poco a animarse a despegarse de Mies. Y él descubre ahí la posibilidad de implementar las contraptions, como lo llama, que son el artefacto, el artilugio, ¿no? Estas cuestiones móviles, esa cuestión de afinar y de modificar las casas para que trabajen y se puedan afinar con el ambiente. Es un poco lo que vamos a hablar hoy. La primera casa es la casa Mary Short, desde los 70. Vamos a ver una casa por década, más o menos. Vamos a ver una en la primera en los 70, después otra en los 80 y otra en los 90. La casa Mary Short está situada, como les dije, en el Entre Ríos de Australia, una zona también muy húmeda, digamos, muy rica, muy verde, no está tan lejos del mar, está cubierta por cursos de agua. Y bueno, en esta implantación lo que se ve es que esta es la casa, ¿no? Definitiva, que está sobre una pequeña colina, y a él lo habían llamado para hacer una ampliación, en realidad, refacción de esta casa, que era la vieja cabaña de este campo, digamos. Entonces él empieza haciéndose, estos son los planos que pude recabar allá están en Sydney, en la biblioteca, donde están todos los planos donados por él para la biblioteca. Este era el plan original para esa casa, que era simplemente una ampliación, donde, por ejemplo, destacaba esta especie de pérgola cuadrada que muy insistentemente le pedía a la clienta, que van a ver que la termina poniendo también en la casa nueva. Pero lo que se da cuenta Glenn es que podía... estaban por arrancar la obra y la clienta Mary Short lo lleva a ver una especie de establo que tenía lleno de madera que ya había estado acumulando como de partidas así descontinuadas de un aserradero de la zona, que casi se las regalaban, digamos. Y bueno, resulta que tenía muy buena madera ahí toqueada, y Glenn le dice, mira, con esta madera la verdad que podemos hacer una casa que tenga en cuenta las medidas que ya tenés en estas maderas, la hacemos completamente de cero, puede ser una casa incluso más grande que la que estamos planeando para esta ampliación. Y ella le dice, bueno, dale. Y a raíz de eso, pero le dice, lo único que no quiero es que cambie la fecha de inicio de la obra. Faltaba 10 días para arrancar la obra. Entonces Glenn le dice, bueno, dale.
se vuelve a un viaje de 5 horas hasta Sydney y se vuelve pensando en el auto. O sea, el proyecto que paraba en la estación de servicio y dibujaba la esquemita de la izquierda, por ejemplo, era su libreta de anotaciones. Y bueno, llega a Sydney y ya tenía la casa en la cabeza, que es la imagen de la derecha, donde están básicamente, van a ver que es la planta, con las medidas incluso, en pies, todavía en esa época se usaban los pies en Australia, muy modulada, muy deudora de Mies todavía en planta, pero con unos grandes cambios en lo que tiene que ver con la elevación, ¿no? Entonces vuelve a la semana, ya con estos planos, se los muestra al constructor, el constructor le dice, dale, hagámosla, y en una semana están arrancando la obra. ¿Por qué cuento esta anécdota? Porque es una de las casas, si no la más importante de la carrera de Murcat, porque es la casa bisagra, digamos, y también de la arquitectura australiana, y tiene esta particularidad, ¿no? Que no hubiese existido si no fuera por una clienta que estaba acumulando una cierta cantidad de madera, de ciertos largos, que le sugirió en algún momento, che, ¿por qué no usamos estas maderas? Glenn hasta ahora nunca había construido en madera, siempre hacía construcciones metálicas, mucha tradición más ¿no? de los perfiles de Almayena, de Mies, etc. Muy, muy pegado a esa tradición. Y en este caso casi que se libera como diciendo, bueno, vamos a hacer un galponcito para esta granja y vamos a tratar de darle algún toque sofisticado y listo. Y bueno, casi por accidente es como que surge una casa que termina siendo una bisagra en su vida y ahora vamos a ver por qué. Digamos, ¿no? Es como que a partir de esta casa, que está como ven situada arriba de esta colina, que también hay un concepto que él le debe a la clienta también, que ella le dice, yo quiero que esa casa sea como estar abajo de ese árbol de moras, que ahora se ve un poco esa rama, que el árbol de moras es de hoja caduca, digamos, y en verano me protege del sol y arriba de la colina corre el viento, entonces estoy muy bien, y le dice en invierno se le caen las hojas y me puedo sentar junto al tronco y me da el sol en invierno, así que como que me gustaría que la casa sea lo mismo que ese árbol. Bueno, a su juego lo llamaron, a Glenn, y termina haciendo algo que de alguna forma actúa como ese árbol. Ahí empieza a concentrarse en la cuestión de la piel, digamos, de las membranas, del edificio como básicamente como una piel que hace una interacción interior-exterior y que modificando esa piel, esa membrana, como si fuera una ropa o las pieles de los animales, digamos, modificando levemente esos dispositivos de borde, uno de alguna manera afina los edificios y se acomoda a los distintos momentos del año, del día, a las distintas, digamos, momentos. Como ven, esto, ¿no? La casi ausencia de detalles, la chapa acanalada, incluso sin canaleta, sin borde, sin terminación, la curva que hace de arriba, que un poco viene como una propuesta para ventilar los techos, ya como esa forma de ala de avión, digamos, él era como un constructor, típico constructor de modelos de aviones, había enseñado a su tío, conocía mucho los principios del vuelo, digamos, y con ese techo levemente curvo, un poco más en su imagen, lo que hace es acelerar, ¿no? Por ejemplo, el viento viene de allá, y pasa por arriba de la casa y por abajo. La parte que va por arriba, como en la de un avión, al tener que recorrer esa curva, toma más velocidad y lo que hace es levantar esta chapa en la zona central de la cumbrera, el viento se mete por ahí y saca el aire recalentado del cielo raso, en este caso, ¿no?
Eso para enfriar el cielo raso en una región que tiende a ser calurosa, ¿no? Después, por ejemplo, levanta la casa, también dice que, hoy me dice que muy instintivamente lo hizo, pero qué es lo que hay que hacer en esa región con mucha humedad y calor, ¿no? Para mantener los cimientos, digamos, y el piso seco, y aprovechar ese viento para que también refresque. Por otro lado, también es una zona llena de alimañas, digamos, serpientes, etcétera, así que separarla del piso también es bienvenido. Y después, el primer paso importante que da en cuanto a una composición de una piel muy compleja, de 3 capas, que después vamos a ver en un corte, que son los que terminan de darle como entidad a esta casa. Acá tenemos las 2 plantas, en realidad la planta de arriba, la planta original, era una casa más pequeña, con una parte, ¿no?, más pública y una parte más de noche. Y esta curiosidad de tener 2 galerías, ¿no? Lo que él hace ahí es, el norte está hacia arriba, en esta planta, exactamente hacia arriba. Entonces lo que hace es, dice que tiene una galería que es para el verano y otra galería que es para el invierno. Esta galería es la galería fresca, tiene apenita, el sol de la mañana, y después durante todo el resto del día queda en sombra, entonces va por allá. Y esta galería al revés, le da el sol, ¿no?, durante el día y a la tarde, en la galería cálida, ¿no? Entonces ahí incluso desde la misma disposición de la planta, el armado de esta doble galería, es como que tiene una lectura, ¿no?, del sitio, como que le permite operar a lo largo del año, incluso moviéndose del lugar. Esta planta que ven abajo es una ampliación que él hace cuando compra la casa. La dueña se la vende en los años 80. Él la compra, a él se la iba mejor, puede darse el lujo de comprar la granjita, y le hace esta gran ampliación que, entre otras cosas, porque tenía de bueno esta casa interesante, que permitía este tipo de operaciones con mucha facilidad, ¿no? Se conservaban absolutamente todas las piezas, la madera no está clavada, sino que está bulonada. Entonces simplemente sacar bulones, desatornillar tuercas, mover la cantidad de módulos que uno quisiera agregar, testero, ¿no?, como se ve muy gráficamente en esta foto, agregar los módulos interiores y listo. En este caso la casa está ampliada, como se ve acá. De la misma manera se podía hacer lo mismo para desmantelarla y llevarla hacia otro lugar. Y eso es uno de los principios que Murcat descubre ahí también por accidente y trata de meterle a sus obras también. Cabe pintar una obra. Y bueno, acá vemos un poco cómo funciona, ¿no?, esta transparencia, digamos, que permite una ventilación cruzada, ¿no? Esta cuestión de los módulos de los pabellones muy finos, totalmente permeables. Acá en la foto de la derecha se ve un poco este sistema de lamas, que son de vidrio. Es algo que allá en Australia es muy común gracias a Murcat. Hoy en día se ve en las casas más caras, pero que acá por ahí lo vemos solo en los lavaderos, ¿no? Es este sistema de lamas que se abren, con lo cual lográs una permeabilidad completa de toda la ventana sin tener batientes hacia adentro o hacia afuera que puedan molestar el uso. El día que lo visité estábamos con era pleno enero, pleno verano, de mucho calor, pero estábamos como si fuera esto, digamos, completamente abiertas todas las lamas de los dos lados de la casa. Corría un viento que no se sentía el calor para nada, y todo el tiempo me decía como un nene, ¿viste cómo funciona? ¿Viste cómo funciona? Y eso es realmente algo digamos, que aplica y está muy bien elegido el sistema de implantación en este sitio, digamos.
¿no? Esa permeabilidad para el viento. Como vamos a ver en la próxima casa, no se podría aplicar el mismo principio, estamos en otra latitud, en otras condiciones. Acá se ve un poco de la primera vez que hace esto, que es abrir en el techo las lucarnas hacia el sol del norte, pero que al tener un sistema de parasoles geométricamente orientados, solo dejan pasar el sol en invierno y lo bloquean completamente en verano, como si fuera una lucarna inteligente. Acá se da un poco de vuelta lucarnas. Estos son los muros que dividen los dos pabellones, como puertas muros. Esta es la galería del oeste. Bueno, una casa de los 70 que hoy en día es moderna. Acá se ve un poco tímidamente, empezaba a dibujar los detalles en sección. Van a ver cómo evoluciona esto con un grado de precisión y obsesión en los detalles que evolucionó con el tiempo, incluso en la forma de dibujar. Él mismo se reconoce como alguien que no sabía dibujar, que en la facultad me contaba que no entregaba dibujos, no sabía dibujar, pero por el mismo tiempo era muy bueno haciendo maquetas, entonces los profesores le dejaban, porque entregaba todo en maqueta, con super detalle. Sus entregas eran exclusivamente en maqueta. Es gracioso porque termina siendo, después de una carrera de 1000 años y mucha perseverancia, termina siendo un excelente dibujante, ¿no? Este detalle que se ve acá a la derecha es muchos años posterior de la época de la ampliación, cuando decide cambiar el sistema de los parasoles, que antes eran madera, y los hace en aluminio. Acá se ve un poco la primera incursión en esto de los parasoles orientados geométricamente, que acá dice sol del equinoccio, es este de acá, esta línea de 55 grados. Acá dice sol de invierno, mucho más horizontal, esta línea de 32 grados. Lo que logra con esto es que todo el sol va a estar desde el invierno hasta la primavera o el otoño. Digamos, ahí va a estar entrando sol cuando uno necesita, cuando hace frío. Y ya de la primavera hasta el verano va a quedar bloqueado completamente por la orientación de estos parasoles. Eso es algo que aplica por primera vez acá y después lo lleva a otra escala en las siguientes casas. Bueno, acá se ve un plano viejo donde estaban los parasoles, pero esta vez en madera, como pueden ver, en unas lamas de madera muy finas, pero que cumplían el mismo principio. Nada más que al ser de madera no eran tan finas como el aluminio, entonces no dejaban pasar tanto sol en invierno y por eso las cambia, ¿no? Bueno, esta es otra casa, pero que es anterior y no se construyó. La traía porque me parecía interesante mostrar cómo nada nace de un capullo, ¿no? Como que es una casa que no está publicada esta, pero mirándola uno se da cuenta claramente que la casa que estamos viendo ahora, la Mary Short, tenía antecedentes que no habían llegado a construirse, incluso el sistema de los parasoles, incluso el sistema aerodinámico de la cubierta. Todo en la carrera de Murca, como la de muchos grandes arquitectos, es como un lento camino donde cada obra lleva a la siguiente. Es como si fuera destrabando etapas, ¿no? Como que cada vez trata de llevar un poquito más lejos algún detalle, alguna idea. Eso también tiene que ver con la idea de descubrimiento, ¿no? No es que para cada proyecto tiene que parecer la idea genial, la creación genial, sino todo lo contrario, partir del último proyecto y volver a plantearlo, calcarlo y ver hacia dónde nos lleva en este nuevo sitio, en esta nueva situación. Bueno, estas son un par de fotos que pude sacar ahí. Acá se ve, me parecía muy gráfico esto de la permeabilidad, ¿no? de estos espacios de interacción total con ese entorno. Esto es lo mismo, pero esto es
desde afuera, obviamente, ¿no? Esa condición casi como de galpón, ¿no? Pero a la vez con ese conocimiento, ¿no? De la disciplina, de todo lo que implica construir como niños, ¿no? Estos postes que pasan por el costado, bulonando esta vida, esa escalera que parece la Fansur, ¿no? Como mucho, yo creo que mucho de la obra de Munkart ya estaba como cuajado en esta casa, ¿no? Como esa contradicción, esa tensión entre lo súper rural y sencillo a nivel material, a nivel soluciones, y a la vez la satisfacción de las ideas, ¿no? Ahí se ve un poco, ¿no? El tema de la altura, las cosas de la colina, estos tanques de recolección de agua de lluvia que son un agregado posterior, algo que en su momento todavía no aplicaba y que fue una de las cosas que empezó a aplicar en la casa siguiente que vamos a ver ahora. Bueno, y ahí estamos. No sé cómo estamos de tiempo. Bien, tranquilo, vos seguís. Buenísimo, gracias. Porque no veo acá las caras. Bueno, la casa Magney, esto es en el sur. ¿Se acuerdan ese lugar que le dije que era como Bahía Blanca? Más o menos, por el tipo de frío que hace, tiene la proximidad con el mar también. Y es una obra de principios de los 80, o sea, 10 años después que la anterior. Y es como su siguiente obra así más paradigmática. Esta es la situación, ¿no? Un paraje mucho más, si bien tiene esta cuestión de la costa marítima idílica, pero van a ver en la textura cercana es mucho más desolado, con menos vegetación, fríos, vientos muy fríos que vienen del sur, y van pelando todo, es un paisaje mucho más agreste, digamos, y duro. Y para esa situación va a tener o va a buscar una solución diferente, ¿no? Acá se ve una implantación, donde se ve la desolación de la casa en el medio, que sigue siendo hoy en día la misma situación. No se sumó una sola casa alrededor. Esta está ahí que estoica, bancando los vientos. Y bueno, de vuelta me interesa mostrar un poco del proceso, ¿no? Como esa de la cocina, que se ve un poco en estos croquis casi de servilleta, pero donde está el germen de todo. Él hablaba que en este caso los clientes eran muy irse de camping y que incluso tenían ese terrenito 10 años antes y se iban todos los veranos a acampar ahí en medio de ese páramo. Y querían una casa que un poco les extendiera esa experiencia de estar en carpa solo frente al mar y el cielo. Abrir ¿no? El cierre de la carpa y tener todo eso. Y eso es un poco lo que intenta, o lo que empieza con estos primeros croquis, donde cuenta esto, me da mucha curiosidad, ¿no? El cielo raso lo pintaba de celeste, que de alguna manera emulaban ¿no? el cielo. Y empieza a aparecer esta situación eh, en corte, como que empieza a proyectar en corte en esta casa, de una forma asimétrica, digamos. Como que ya cuando en la casa Kempsey, en Mary Shore, que veíamos recién, mantenía una simetría muy fuerte, como se acuerda. Si bien estaba orientada al norte, tenía una situación al este, otra al oeste, los pabellones desplazados, sin embargo en corte tiene una simetría que cuando uno ve la evolución de Murkal podría decir que esa simetría lo termina incomodando. ¿Por qué? Porque él busca siempre responder con cada parte del edificio de la mejor manera posible a esa orientación. Entonces eso lo lleva a diseñar en corte, empezar a diseñar casas asimétricas, donde hacia el norte va a estar abriendo y hacia el sur va a estar cerrando, sobre todo en un contexto como este, donde los vientos son del sur, son helados, el clima en general es más frío, con lo cual a la vez
se agradece y se busca todo el sol posible que viene del norte. Entonces, de alguna manera, empieza proyectando con la planta, con el corte, ¿verdad? Y ya el proyecto final estaba en germen en esta imagen. Entonces hay una evolución lógica, en general tarda mínimo un año para cada proyecto. Un año, 2 años, en algunos casos 3. Va muy lento y los clientes lo saben y lo esperan. Es como que él deja que el proyecto vaya encontrando, se puede dar ese lujo, ¿no? Que vaya encontrando sus mejores salidas, digamos. Bueno, acá en este corte se empieza a ver por primera vez que aparece esta contracurva, que aparece porque quería acumular el agua de lluvia, estaba en un paraje donde no había ningún tipo de red, con lo cual tener agua para tomar y para vivir era fundamental. Así que ahí genera este contratecho y en primera instancia son 2 canaletas que van a recolectar el agua de estos 2 techos y la van a llevar a unos tanques. Después la planta empieza siendo bastante caótica, pero ya se empieza a adivinar una especie de espalda, mucho al sur, ¿no? Casa se cierra, es más bajita, y unos recintos más abiertos hacia el norte. Apareció un entrepiso, había lugares más complejos acá, van a ver que de a poco la casa se va simplificando, va encontrando su versión más pura, digamos. Acá vemos que desde el croquis, ¿no? Empieza a trabajar con las cuestiones, por ejemplo, del sol, de vuelta, ¿no? Ahí está marcando en que dice equinoccio, acá dice verano, invierno, ¿no? Este era un primer corte y lo que termina produciendo, como vamos a ver, tiene más que ver con este corte donde aparece un alero. Alero que no aparece hasta la obra. Eso lo vamos a ver ahora en los otros planos. También como un descubrimiento. Bueno, y acá algo también muy importante, me parece, a la hora de pensar cómo proyecta un arquitecto como Urca, donde el croquis de implantación va de la mano a un croquis de detalle, digamos, ¿no? O sea, siempre la escala 1:500, la escala 1:5, incluso a mano alzada, no hace falta ponerse a dibujar con escalímetro o un AutoCAD, ¿no? Sino que son ideas que le van dando forma a los detalles del edificio, que a su vez le van dando forma al edificio, ¿no? Y todas estas ideas tienen que ver, en el caso de Murca, con esa relación con el clima y con el ambiente, ¿no? En este caso tenemos un detalle del techo curvo, cómo podría ser esta gran canaleta, cómo es el encuentro con estas chapas, ¿no? Después cómo es el paramento hacia el sur, que es básicamente una pared ciega hasta la altura de dinteles, digamos, con aislación en la parte exterior y con muro de ladrillo macizo en la parte interior para generar masa, ¿no? y mayor inercia térmica. Vamos a ver ahora más adelante un poco cómo lo maneja eso. Y aparece esto también, esta especie de ventiluz, donde separa lo que es iluminación de ventilación, ¿no? Entonces él puede tener acá una especie de compuerta de madera, con un mosquitero. El mosquitero no va a estar obstaculizando la vista en esta gran ventana, sino que está simplemente acá. Y con esta pequeña abertura él sabe que ya tiene garantizada una ventilación cruzada a los meses calurosos de verano. Es como llevar todo a su mínima expresión y a la cantidad justa, ¿no? Desde los elementos que se relacionan con el ambiente hasta los elementos puramente estructurales, en fin, diseño en general. Esta es una de las plantas finales, intermedias, porque en realidad porque todavía hay un montón de cuestiones
medio complejizan la planta, después van a ver que es mucho más pura. Había una especie de mega patio acá en el medio que se terminó reduciendo, obviamente, por temas de presupuesto. Y aparece este corte donde ven punteado tímidamente la idea de agregar este alero, ¿no? Alero que, como ven en la obra, se termina materializando, con una cualidad también que se le debe al descubrimiento, que es la forma en que está soportado estructuralmente, ¿no? No tiene ninguna viga que vuele, ningún cabio que conecte estructuralmente este alero con el resto del techo, salvo estos pequeños parantes diagonal, que junto con este parante horizontal y la chapa, como tercer cordón del sistema, hacen que ese alero se mantenga en pie, tanto para alguien parado arriba que lo puede estar arreglando, como para el viento fuerte que sopla y lo tiende a levantar. Esos son el tipo de detalles que empiezan a poblar la obra de Murkat y la vuelven a la vez que muy deudora del paisaje y la relación con el entorno, digamos, y la naturaleza, la vuelve muy exquisita, muy, muy artesanal, ¿no? Cada detalle, o sea, en ese sentido sigue siendo un digno heredero de Mies, ¿no? Y de Yaró y toda esa tradición más artesanal de la arquitectura. Acá vemos cómo es el detalle, la llegada del Gran Canalón, y hace una especie de monumento al caño de lluvia, que a la vez coincide con la entrada principal. En las dos puntas hay dos entradas y las dos puntas están coronadas por este monumento al caño de lluvia. Esto se guarda en un pequeño tanque, dos pequeños tanques que están enterrados, y después se bombea colina arriba y se acumula en un tanque para que pueda caer con presión natural, ¿bien? Estas son fotos viejas de la época, un poco del interior. Nada, la anécdota del Durlock curvado, tuvimos que curvar como 20 placas de Durlock para llegar a la curvatura deseada con vapor de agua, etc. Pero se mantienen increíblemente sanos hasta el día de hoy, ¿no? Eso dice él. Bueno, y acá empiezan a aparecer los cortes un poquito más detallados cada vez, un poquito más de información. En este caso él dice que usa una estructura metálica porque el paisaje lo fue llevando, las dimensiones, habla de la escala del paisaje y las dimensiones del paisaje mucho más grandes que las que tenía Kempsey, por ejemplo, y que esa escala no lo permitía trabajar con madera, que la madera obviamente tiene una escala, o sea, unas luces más reducidas, ¿no? Entonces en esta casa él sentía que tenía que hacer algo de una escala más acorde con ese tamaño del paisaje, digamos. Y ahí aparecen estos caños curvados de acero, digamos, que a la vez tienen estas correas que los cosen a eje, eso es bastante extraño, y después logra acá con unas duplicaciones en una sección mucho menor para poder tener la pieza del canalón más abajo que las dos chapas, ¿no? Empiezan a aparecer toda la serie de detalles que van a caracterizar la obra de Murkat, muy estudiados. Y acá se ve cómo el alero fue agregado, antes, hasta en este plano que al final terminaba ahí, el techo, y ahí se ve con lápiz agregado el alero, y el puntal una solución genial que él termina adoptando para obras futuras, y que vino de puro descubrimiento, ¿no? Después, en cuanto a la relación con el piso, si se acuerdan de Kempsey, de Marie-Georges, la casa estaba levantada, acá por el contrario, la casa se pega al suelo
busca de vuelta la inercia de la Tierra, ¿no? El calor o ese equilibrio que da la Tierra, la inercia térmica, hace una losa también, mayor inercia térmica, hace este muro hacia el sur, también el ladrillo macizo para la inercia térmica. Y todos estos materiales, digamos que se cargan, entre comillas, de energía, de calor, en invierno, cuando ingresa el sol hasta el fondo, ¿no? Al estar perfectamente orientada al norte, la casa logra que tenga un fuerte ingreso de sol en invierno, entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde, y ese calor acumulado por inercia en el paramento, en la losa, en la platea, digamos, logra llegar con cierta inercia hasta la noche. Esas son las cosas que hacen que uno decida, ¿no?, apoyar la casa en la tierra o levantarla para que pase el viento por abajo. Se ve de vuelta claramente como está cerrada completamente hacia el sur, y abierta completamente hacia el norte. Acá se ve un poco cómo era este proceso de la estructura. Claramente se ve que no había alero, ¿no? Y acá se ve la obertura. Estos son unos planos que encontré allá del ingeniero, que es un ingeniero con el que trabajo toda la vida, James Taylor, ¿no?, que también confirman que la casa que se construyó, o estaba pensada construirse, no tenía alero. Terminaba en esta especie de pieza de terminación para la chapa canalada. Bueno, es muy curioso como todos los planos tienen como su réplica, por parte del ingeniero con la firma y las dimensiones, bien al detalle de cada uno de los elementos estructurales. Algo no es tan común acá para esta escala de proyecto. Bueno, acá se ve funcionando la casa probablemente en primavera, invierno, dejando pasar un poco de sol por acá arriba. Y a partir de la línea de dinteles, la posibilidad de cerrar, como se ve acá, con persianas americanas, exteriores, siempre para dejar el calor afuera. Cuando uno por ahí está en un día de invierno que hace mucho calor o no quiere tener sol adentro, cierra esas persianas, y tiene ese nivel de control. Entonces acá en el medio, una especie de galería ideal para un clima hostil como este, ¿no?, protegida por 3 lados, abierta al sol del norte. Bueno, foto de la casa con Glenn ahí. Este detalle, miren, ¿no?, porque vamos a ver, están varias casas que lo vamos a ver en la próxima también. Como si descubriera algo y al funcionar lo busca repetirlo y darle más, como darle continuidad, ¿no? Eso es lo que a la larga lo permite seguir descubriendo después otras cosas, ¿no? Como que se para sobre cada uno de esos descubrimientos y nada, sigue para adelante. Nada, detalles, una casa que en los 80 por lo menos fue revolucionaria. A partir de esta casa se hizo medianamente conocido, Murta. Y bueno, y la última, la casa Simpson Lee, que es de los fines de los 80, principios de los 90. Tuvo 5 años haciendo este proyecto. Queda, como les conté antes, al oeste de Sydney, en las Blue Mountains, que es un parque nacional, como ven, totalmente deshabitado. Y la casa es este puntito blanco que está al borde de Cañadón. Y la historia de la implantación es bastante rica, y vuelta con el cliente, donde de vuelta aparece esta cuestión del descubrimiento, ¿no?
Esta es la posición final de la casa. Este es el camino, una entrada por acá, el garage, el estanque y la casa, ¿no? La casa queda mirando hacia el este, acá está el norte, ¿no? Está puesta como girando, siguiendo el contorno de una roca, una amiga gran roca y mirando hacia el valle. El cliente, en realidad Murcat, obsesionado con el sol del norte ya a esta altura, quería poner la casa en este sentido, cortando el valle, tomando el sol del norte y proyectándose hacia el valle, como vamos a ver ahora en los primeros croquis. Estas son algunas fotos que estaban ahí, que había sacado él con su querido cliente, que era un profesor universitario, creo que economía o biología, no me acuerdo, con los cuales se hizo muy amigo, y los tipos, cuando se enfermó y estaba por morir, lo llamaron a la casa y le dijeron que le iban a regalar la casa. O sea que él heredó esta casa de su propio cliente. Hoy en día es de él y bueno, gracias a eso la fuimos a ver. Bueno, este es uno de los primeros croquis o planos de estrategia de ubicación en el terreno. Y es lo que le decía, ¿no? El norte está hacia la izquierda y él acompañaba un poco acá la roca esta, y pues salía proyectándose hacia el valle para tomar un poco el sol del norte. Pero el cliente le dice, no, no me parece, se va a ver demasiado desde el valle, que hay mucha gente que recorre y de repente va a aparecer la casa ahí asomando. Queremos hacer algo más silencioso, más retraído. Bueno, finalmente lo convence. Y Glenn termina haciendo este primer esquema con la casa acostada, digamos, mirándose al este. Se quería morir porque no podía aprovechar las bondades de estar orientado perfectamente al norte. Pero como veremos, eso lo lleva a una serie de descubrimientos de esta contrición, ¿no? De esta obligación de estar en una nueva orientación para el desconocido. La planta que aparece también es única. Si volvemos a la anterior, van a ver que es simplemente una rotación de esto. Él llegaba acá, estaba la cochera, hay un estanque, esta especie de pasarela de acceso, un dormitorio acá con su baño, tiene un comedor cocina, y bueno, tenía esta galería que se proyectaba al valle. Pues bajaba y ya estaba el segundo dormitorio para invitados. Si ven, la siguiente casa es lo mismo, cochera, estanque, eh, pasarela, primer dormitorio, hasta acá es igual, y acá simplemente lo mismo que antes, rotado a 90 grados. Y un comedor cocina, y en el último extremo el otro dormitorio. Lo que descubre en la mitad de todo este proceso, Glenn, hablando con gente del lugar, que por entre estas dos rocas, porque acá adelante hay otra gran roca, y acá atrás está la otra, por entre estas dos rocas parece que había un viejo camino de la gente aborigen, digamos, que se usó durante miles de años, que era como el camino más rápido para bajar al valle, ¿no? Una cosa así. Entonces, sorprendido de que le quedó de una forma la circulación de la casa, quedó como incorporada en ese viejo sendero, digamos, ¿no? Y donde le da esta conformación que puede, que, que es bastante original, de la circulación en la fachada más importante de la casa, digamos, que es la del valle, la de las vistas. Y después como cueva, se le habla también mucho de la tradición de las cuevas en Australia. Como cuevas hacia atrás se abren los diferentes recintos, ¿no? Bueno, esta termina siendo la planta definitiva. Está girada a 180 grados, no se asusten. El norte ahora está a la derecha, hacia abajo está el valle. Y ven como
siguiendo la forma de esta piedra, arma esta rotación de este primer volumen con respecto a la casa. Y se ve clarísimamente cómo esta especie de circulación, este eje, entra a la casa, la recorre, vuelve a salir, baja por una escalera y continúa. Acá se ven algunas fotos donde se ve un poco eso, ¿no? El inicio de este recorrido. Esta es la pasarela con el estanque. Y este es el final del recorrido con esa escalera que baja y sigue hacia el valle. Como los dos testeros de la casa. Y después de esta foto me gusta mucho cómo se ven como ese paralelismo entre la estructura de la casa, donde aparecen de vuelta, ¿no? Estos puntales en diagonal muy finos, teniendo el techo, y como casi dialogando con los eucaliptus estos, que tienen como esa misma estructura, ¿no? En B. Hablábamos de esto, él dice que fue pura casualidad, pero que sí, que no puede dejar de notarlo. Este, yo creo que son cosas que aparecen, son descubrimientos donde la naturaleza actúa antes que nosotros, ¿no? Es como, bueno, en fin. Más fotos. De noche, la verdad que es una magia esta casa. Acá, otra de las cosas que tuvo que hacer fue, al estar orientado al este, lo obligó a profundizar ese alero, el alero que en la casa que veíamos antes, en la Magni, quedaba exactamente a la mitad. Termina teniendo en esta casa un alero de 2 metros, 2 metros y pico, para tomar y poder tapar un poco más el sol bajo del verano, digamos. Al este, obviamente, a la mañana el sol está más bajo. Y eso le da ese perfil tan alargado. De vuelta vemos como esta persistencia en la asimetría, ¿no? Completamente abierta hacia un lado, completamente cerrada hacia el otro. Eso es como algo que siguió desarrollando en todas sus casas. Bueno, acá se ve clarísimo eso, ¿no? Se ve un poco de la roca acá atrás, cómo se cierra hacia la montaña, que a la vez son los vientos más fríos que vienen de allá. Bueno, la aparición de este estanque que tiene que ver con la orientación hacia el norte, ahí lateral, y después vamos a ver cómo se refleja hacia adentro. Este es uno de sus cortes ya maduros, digamos, donde se ve la proliferación de información, ¿no? Sobre la tecnología que define cada uno de los elementos, de las piezas, de los encuentros, incluso con explicaciones de cómo funcionan en interacción con el ambiente, ¿no? Como que cada plano, sobre todo a partir de los 90 hacia acá, se transforma en una especie de cátedra de principio de la arquitectura. Son muy interesantes, también como parte de la investigación. De hecho, hemos traducido los 5 planos de las 5 casas que nosotros consideramos paradigmáticas. Hicimos el trabajo de traducirlos al español, para tenerlos como material de aprendizaje, ¿no? Bueno, a la vuelta se ve una situación ambigua por la situación donde, por el sitio, digamos, la latitud es más, es 33 grados, digamos, parecida a la de Buenos Aires y Sydney. Lo vuelve más cálido que en la casa anterior, pero a la vez, al estar alto, un terreno a 1000 metros de altura, tiene unos inviernos muy fríos, ¿no? Eso lo vuelve como en esta situación muy ambigua, donde está levantada la casa y a la vez tiene un piso de losa, digamos, un piso pétreo. Tiene también un fondo macizo, todas cuestiones que configuran un poco de masa térmica. Tiene una pequeña piso radiante eléctrico que lo prenden me dicen, las 2 semanas peores del invierno, donde después ya nevar. Pero después es una casa que está más preparada para afrontar el verano, que sí es muy, muy fuerte
Y ahí es donde empieza a actuar toda esta piel, ¿no? Estas pieles se empiezan a engrosar, acá se puede ver un poquito. Desde la primera casa Marillort hasta esta, hay como, pasa de tener 20 centímetros a tener 40, más o menos 45. Se van sumando artefactos, se van sumando, eh, por ejemplo, en este caso hay una acumulación de ventanas correderas que hacen que se transforme ese espacio que es completamente interior. Cuando uno lo abre de lado a lado, se acumulan varias ventanas corredizas de un lado y del otro. Se transforma la casa entera en una galería. Lo vamos a ver ahora en una foto. Este, Acá se ve un poco esto que hablábamos antes, los detalles, las ideas sobre tecnología, sobre definiciones desde el minuto uno. Este, por ejemplo, este sprinkler que es para defender la casa en caso de incendios. Este año, con los incendios que hubo en Australia, estuvo completamente rodeada de fuego y salió indemne, por suerte, y gracias a este sistema, que a su vez se carga con el estanque que vimos antes. Esa es la razón del estanque. Es un sistema que simplemente cuando hay riesgo de fuego se enciende una alarma y una bombita gasoil este, riega, digamos, la propia casa con agua y un poco del entorno, las ramas, los árboles vecinos, etcétera. Y con eso se protege de los incendios. Ese tipo de cosas aparecen en estos croquis de detalle, las definiciones, etcétera, ¿no? Acá dejo mi mano para que se vea la escala en que se trabaja. Es una escala 1 en 10, como dice acá. Pero a mano alzada. Acá se ve lo mismo, pero en una especie de croquis tridimensional. Como verán, no es un eximio dibujante, pero es alguien que se fue evolucionando. Y si yo le pudiera mostrar lo que dibuja hoy en día, es impresionante. Es impresionante. Eh, Acá, nada, más detalles, en este caso ya con regla y escalímetro. Estas son las uniones de las ventanas, los ventanales que les hablaba antes, ¿no? 1, 2, 3, 4 ventanales que se acumulan contra un rincón. Y eso va generando toda una serie de detalles artesanales, piezas de ajuste, en los umbrales, en las enteras. Y esto se escala 1 en 1. Acá de vuelta 1 en 10, detalle, vemos cómo trae la idea de estos puntales en diagonal de aquella otra casa, me desarrolla un poco más para esto. Y bueno, cerrar con algunas imágenes de la visita que pudimos hacerle. Este es el entorno, ¿no? Las Blue Mountains, es un lugar increíble. La subida al Monte Wilson, que es donde está la casa, que es una especie de bosque, pero ya tropical parece. La casa en su condición actual, con el entorno un poco salvaje. Este estanque lleno de ranas estaba. Y Len me remarcaba que si hay ranas en un estanque que hacen mucho ruido, roban. Y eso quiere decir, es un indicador de baja, de que es un entorno poco contaminado, ¿no? Así que eso era una buena noticia. Acá parados son la roca esta, vuelta hacia este tanque, ¿no? Donde se acumula todo el agua que se usa en los incendios. Esta pasarela que recupera el viejo camino. Este es el volumen del garage, que ahora es un taller, un estudio. Ahí vemos la evolución también de estas ventanas, creo que ahora vamos a ver la mejor foto. Estas ventanas que veíamos en una escala más pequeña en la casa anterior, en esta casa ya llegan prácticamente hasta el piso, arman una especie de asiento adentro que a su vez, acá se ve mejor, a su vez el asiento tiene las compuertas que uno puede abrir y corre el aire, que incluso se refresca y se humedece en el agua. Acá se ve un poco la culminación del recorrido por dentro de la casa, cómo se baja la escalera y se sigue hacia el valle. Bueno, el interior, ahí se ve cómo está
lo primero que hizo, me acuerdo, fue ir y abrir las compuertas estas. Primero las ventanales grandes, después las compuertas de acá atrás y se armó una ventilación cruzada alucinante. Era pleno enero esto. Bueno, el techo curvo, levemente curvo, que le da unos rebotes, o busca, no sé eso, un rebote de la luz más diáfano. Lo que hablábamos antes, la casa que no tiene galería, pero que a la vez se transforma completa en una galería, totalmente inmersa en el bosque. Ya se ve el camino de entrada. Para allá está el dormitorio principal, que lo vamos a meter. Detalles, ¿no? La relación con el estanque. En esta foto del medio se ve, ahí se llega a ver un poquito cómo rebota la luz del estanque, que está ubicado al norte, y fuimos en un día nublado, pero en los días de sol dice que es una maravilla cómo se pone todo adentro del dormitorio. Más detalles, los puntales, digamos, una resolución muy, digamos, con 5 años de pensamiento atrás, ¿no? Y que toman esta cualidad súper, como artefactos que funcionan con el ambiente por un lado, súper calculados, súper precisos, a la vez tiene esta cualidad muy industrial, ¿no? Donde uno ve la tuerca, ve la plástica acá, el tubo todo es a la vez industrial, estándar y artesanal, ¿no? Como que tiene esa doble cualidad que lo vuelve para mí fascinante. Las persianas americanas con su pequeño alero que las protege pero no están cerradas. Acá de vuelta, ¿no? Bueno, y acá estamos con el amigo Glenn y con su perro, el perro de la mujer, ¿no? Pucci. Y esto era en la casa del campo en Kempis. Y bueno, eso fue todo. Muchas gracias. Muy, muy bueno, Matías, muchas gracias. Sumamente interesante, ¿no? Eh, me quedé con un tema que me gustaría llevarlo, en particular para los estudiantes de A1 que estuvimos trabajando con algunas de estas cuestiones. Eh, Obviamente nosotros estamos haciendo proyectos acá en Argentina, lo estamos haciendo en distintas regiones del país, y de pronto nos encontrábamos con un problema que era que para muchas regiones no encontrábamos material de referentes o histórico que sea aplicable y que sea de interés, es decir, no había tal vez tanta tradición en determinadas regiones como para poder desarrollar una arquitectura contemporánea y acorde a los nuevos tiempos, un poco como vos decís, donde la sustentabilidad, por ejemplo, y el sitio son un must, algo obligatorio, digamos, ¿no? Y en ese sentido, como esta idea que mencionabas al principio de construir una nueva tradición de un suramplio, por así decirlo, está muy en consonancia con algo que habíamos estado trabajando en Arquitectura 1, que tenía que ver con este tema de entender cómo hay una arquitectura potencial que es absolutamente aplicable a nuestras regiones, ¿no? Y cómo de pronto es toda tu charla, todo el inicio de tu charla, hablando de una cuestión casi geográfica, no solamente por el sur, sino también por algunas cuestiones con ciertas similitudes, por reconocer, bueno, esto es la Bahía Blanca australiana, aparecen como muchos temas que son totalmente traspolables a nuestro territorio. En ese sentido creo que también va un poco tu tesis. Un poco retomando, y tal vez un comentario más para los estudiantes de A1, parecía como sumamente interesante cómo en tu charla ibas hablando siempre a grandes rasgos 3 categorías que tenían que ver con el problema del sitio, que estaba muy vinculado con la implantación, que estaba totalmente asociado al problema de las orientaciones, del clima, de los vientos,
y un poco eso se ligaba con los problemas organizativos, esta cuestión de la simetría y cómo la simetría estaba absolutamente ligada a los problemas espaciales interiores de la arquitectura, y cómo finalmente todo eso se veía absolutamente desarrollado en problemas materiales que estaban asociados a la técnica, al desarrollo del detalle, al dibujo del detalle, y a esta cuestión con la cual terminaste hablando de la asociación entre ese punto intermedio en donde aparecían los problemas de la industria, de lo prefabricado, pero también de lo artesanal y del detalle fino, un poco para la ocasión. Entonces, nada, como sumamente interesante y no sé si alguien quiere traer alguna consulta, alguna pregunta para Matías. Matías, ¿qué tal? Javier, buenas noches. ¿Sabés que te quería hacer una consulta? Con respecto a lo que contás, que siempre me llamó la atención porque se suele escuchar mucho, ¿no? Que Murcutt se toma un año para diseñar. Eso es tremendo, ¿no? O sea, digo, si tenés los elementos, no sé si básicos o naturales necesarios para no crear, como dice Murcutt, sino componer, un año de estudio es increíble. ¿Cómo lograste entender por qué se toma un año? Si bien ya sabemos que es sumamente importante, cuanto más tiempo tiene el estudio de un proyecto mejor, eh, pero ¿cómo se permitió tomarse ese tiempo considerando el tiempo del mercado, de la sociedad, las Bueno, exigencias? sí, clarísima la pregunta. Vale. Nada, es un camino, digamos, ¿no? Son decisiones, algo de lo que no hablé, que es muy importante, tiene una práctica del solo, digamos. Él es Glenn Murcutt y no tiene un solo colaborador. Mirá vos. Dibuja todo absolutamente en lápiz, desde los años 60, cuando tenía 25, hasta hoy que tiene 84. Dibuja absolutamente todos los planos él. Ha probado tener asociados, colaboradores, y ha preferido en general volver a la práctica del solo. Trabaja mucho como un artista, ¿no? De esto hablamos también. De alguna manera se lo toma casi como si estuviera pintando un cuadro y hasta que no sale no se lo da al cliente, ¿ya? Entonces es como que no se puede dar el lujo, ahora de grande y de reconocimiento, de hacer ese tipo de trabajo, ¿no? Más obsesivo y donde en vez de invertir la cantidad de clientes que podría tener en hacer un mega estudio y llenarse de plata, él sigue viviendo en su casa ampliada, debe tener menos de 100 metros cuadrados, donde se mudó en los 80, y es feliz en el taller de abajo, que también mide 3x4, dibujando todo el día como un enfermo. Desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche, no para, incluso hoy con 84 años. Y bueno, ese es su camino, digamos, ¿no? Se pudo dar el lujo. Cuando era más chico hacía ampliaciones, me dijo que yo iba a hacer 30 ampliaciones por año, así que era todo lo contrario. Tenía que laburar y laburaba. Y de a poquito fue logrando este reconocimiento que le fue permitiendo tomarse la arquitectura de esta manera. Gracias, Matías. No, gracias a vos. Sí, esto se me escapó, pero es central en su forma de proyectar, me parece, ¿no? Por un lado, cómo se toma el tiempo de trabajo, y por otro lado, cómo trabaja, dibuja a mano, completamente solo. Y bueno, calco sobre calco, que tiene también que ver con esto, ¿no? Creo que Mirages hablaba mucho también de esto, ¿no? Ese descubrimiento, como esa huella que va dejando un calco atrás de otro calco, y cómo permite que aparezca un proyecto después de probar 150 calcos, ¿no? Murcutt en su humildad también habla de que eso le quita presión.
¿no? Como que él siempre siente y sintió que era pésimo proyectando. Entonces, saber que puede contar con su proyecto anterior y que puede crecer a partir de eso, confiar en eso, probar cosas nuevas a partir de eso, como que lo relaja un poco y le da cierta fuerza. Es sumamente interesante también eso, lo que traías en distintas imágenes de cómo todos sus proyectos retomaban estos trabajos anteriores, inclusive la vez que decís que fue la primera casa que, bueno, que se volvió más reconocida, como aparecía el proyecto anterior, que era un claro antecedente, ¿no? Bueno, acá tenemos un par de comentarios y preguntas. Bautista te está preguntando en arquitectura, te está preguntando si sabes de algún lugar donde se puedan encontrar alguno de estos detalles en particular, con explicaciones o comentarios. Sí, no hay demás. En internet hay algo, no mucho. Y los libros tampoco se consiguen demasiado. Hay una croquis que sí se consigue, pero bueno, sale lo que sale en las croquis. Así que puedes ir a la biblioteca o de la facultad, la sociedad central. Tengo entendido que ya abrieron la biblioteca. Así que alumnos a ella. Y ahí a buscar libros de Murkat. Hay uno que es mi favorito, que es una edición japonesa de Toto, que es con el que yo me enamoré de él, digamos, si fuera una quinceañera, que es un libro puramente de detalle. Son todos muchos planos, digamos, de muchas casas de él, perfectamente escaneados, digamos. Ese se llama Working Drawing, algo así. Es un libro de Toto que si está en alguna librería se lo recomiendo. Que le dediquen tiempo a mirarlo y a aprender. Sí, muchas gracias por los comentarios, no nos había leído. Sí, hay un comentario acá de Martín Groba y yo también te quería preguntar si a raíz de haber estudiado tanto todos estos detalles, ¿crees que acá en nuestra región podrían ser replicables? Porque me parece que además de la similitud que tenemos geográfica y climática, hay algo que es posible de hacer acá. No sé qué pensabas de eso. Sí, es total, es el tema, ¿no? Me desvela ese tema, está bueno. Lo llevo a la obra todos los días, es como, se puede de otra manera. Tenemos otros saberes, allá sé por Javier que conocieron allá en Australia, de Zelda, así que algo han visto del nivel de la construcción, ¿no? A los estándares muy, muy elevados que manejan allá de construcción, el detalle, digamos, como que se trabaja muy al milímetro, que acá no es tan normal. Y nada, de vuelta. Son detalles que uno no los puede traer y reproducir exactamente acá, pero sí los puede hacer de otra manera, ¿no? Pensando en vez de la tradición del hierro y de la construcción en seco, la construcción de la mampostería, cómo adaptar eso, cómo encontrarlo. Yo en mi caso por lo menos tiendo a pararme más con la madera, y no tanto con el hierro. Madera, mampostería, chapa, y bueno, no sé si eso responde mucho a la pregunta. Sí. No, pensaba en, qué sé yo, en las chapas cilindradas de las cubiertas y demás, y esto del tanque australiano, ¿no? De la chapa cilindrada de las piletas, y que en realidad son detalles o formas que podrían ser y son muy fácilmente replicables acá. Y nada, a mí me gusta de tu charla y de Murkat en general como mirar esos detalles y
y ver lo aplicables que son, lo posibles que son. Totalmente, totalmente. O sea, en ese sentido, lo artesanal, ese costadito, esa mitad de la obra de él, que es más artesanal, es lo que yo valoro o sea, de las posibilidades que nos da este país, digamos. Es algo que por ahí en otros países, ¿no?, más centrales, lo artesanal ya no existe, o esa posibilidad es muy remota. En cambio acá uno todavía tiene esa posibilidad, ¿no?, de hacer una especie de encuentro entre esos dos mundos, como hacen mucho. Sí. Yo tengo una pregunta, si puede ser. Pablo. Gracias, Mati. Che, muy, muy, muy hermoso. Muchas gracias. Gracias. Son dos cosas en realidad en una. Una tiene que ver con el dispositivo del alero, ¿no? Yo miraba en esta cosa de profesor de la facultad. Me acuerdo ahora un poco de ese profesor de la película de la Casa Curuchet que hace de Spregelburg, no sé si se acuerdan, corrigiendo. El hombre al lado. Sí, si uno hubiera visto el corte en la facultad de, por ejemplo, de La Última Casa, que tiene como la panza del cielo raso con esa cercha curva, y el alero es como, se nota que está agregado, por decirlo en términos de ese profesor de la facultad, ¿no? Es lindo ver cómo vos mostrás que viene casi como de una omisión ese detalle y se transforma, por ejemplo, en tu mirada en un detalle precioso. Y cómo eso, que uno si ve el corte dice, no, esto tendría que estar incluido en el corte, lo primero que uno piensa medio, que si seguís con la línea de la cubierta, lo que lo soporta debiera ser como el mismo elemento, ¿no? Y que si no tendría que estar en otra, no sé, son como esos mecanismos de la corrección. Eso es un poco para ver cómo a veces, hablo más como docente, como a veces las cosas no dependen de esa abstracción que uno construye en las mesas de corrección, ¿no? Y cómo después la buena resolución de algo te puede generar como otra manera muy, muy buena de resolver algo. Pero de ese detalle te quería preguntarte algo. Sí. Cuando lo hace en la primera de las dos casas que mostrás con ese detalle, que es un techo curvo, pareciera que esa pieza funciona como un tensor también, ¿no? Pero cuando lo mostrás con el plano inclinado, no pareciera tener que hay si viene el viento de frente, sí, también podría levantar la chapa. Es como en los dos sentidos que funciona ese bicho, ¿no? Exactamente, sí. En los dos sentidos. Sí. Y al mínimo, ¿no? Como que tiene eso lo vuelve algo de una manera bello, si se quiere, ¿no? Para mí, por lo menos, ¿no? Esta cosa de ir al mínimo de las necesidades de la naturaleza, ¿no? De trabajar con la fuerza de gravedad justo en esa tensión del mínimo, ¿no? Como claro, porque no triangula, parante. la cercha no viene de adentro, la que sostiene la chapa, son longitudinales. No es, ni siquiera es una cercha, mirá, es la chapa que sigue 2 metros claro, volando. por eso, no hay cercha, está bien. No hay cercha, claro, y en realidad son dos puntales que coinciden con digamos, con el módulo estructural, porque se paran en las columnas y salen en diagonal, pero no están unidos entre sí. Después tienen una luz de 2 metros entre cada uno de ellos. Y la chapa es la que termina de hacer la rigidez chapa, del sistema. Exacto. Está buenísimo. Impresionante. Son detalles son detalles muy bellos de ver, sobre todo en una cultura local últimamente muy dominada por un diseño metálico bastante rudimentario, ¿no? Todos los esfuerzos que hace Murcott de el perfil, rebajarlo en diagonal para perderlo, que la chapa, que hay un espesor y después se va perdiendo, ¿no? Digo, porque estamos teniendo en este momento una cultura bastante predominante
de la estructura metálica bastante esquemática en un punto, y me parece que abre toda Sí. una serie de detalles mucho menos ortodoxos, mucho más exploratorios, mucho más sensibles. Está bueno lo que decís porque él habla de que esa forma de determinar esa especie de afinamiento que tienen todos los elementos, ¿no? Hacia los bordes, que incluso un crítico creo que le dice feathering, como que se va transformando como las plumas de un ave, ¿viste? Que miran muy finitas. Y eso él dice que tiene que ver con su conexión con el paisaje australiano. Que es lo que él aprendió mirando, es un fanático de la biología y del paisaje, de la naturaleza en general, se sabe los nombres de toda la planta, de cada pastito, un loco, todo transmitido por su viejo, pero lo llevó a un extremo. Y él dice que el paisaje australiano se comporta de la misma manera. El eucaliptus, por ejemplo, a diferencia del árbol europeo, es un árbol que está acá, el eucaliptus, pero es australiano, como todos sabemos, es nativo de allá, digamos, por el calor que hace en la mayor parte del territorio australiano, aprendió a desarrollar esta especie de flecamiento, ¿no? Esta capacidad de las hojas muy finas y que se pueden girar para estar de canto hacia el sol, por ejemplo. Entonces recibir la menor cantidad de calor posible, ¿no? Esa cualidad que él me mostraba árboles, sabes que yo puedo ver la estructura de esos árboles. Él ves a través del eucaliptus, del follaje, y ves las ramas atrás. Me dice, eso en los árboles europeos no lo puedes tener. Vos tenés la copa, el roble, los árboles son pura copa y esconden la estructura. Entonces, es muy lindo cómo el propio paisaje, él dice que observándolo, sin querer, llegó a producir en una serie de detalles que trabajan de la misma manera que trabaja el paisaje de su localidad, ¿no? Y está bueno, es muy lindo eso de las hojas del eucalipto que se ponen de costado, es genial. Genial. Lo otro que te quería preguntar, y tiene que ver con esto, la verdad que Andrea, Joaco y Milagros están haciendo un trabajo de curaduría muy precioso. El otro día estuvo Fede Pastorino con el trabajo de Scrimaglio y hoy vos. Y que está bueno porque pensá que en nuestro taller empezamos la primera mitad del año hablando de satélites, ¿no? de otras dimensiones y vamos aterrizando al tornillo y la verdad que está buenísimo los interlocutores que hemos tenido. Yo estoy muy feliz de todo eso. Pero ahora quería hablar de vos, digamos que como ejemplo hay un montón de estudiantes acá, más allá de los chicos del primer curso, que no son tantos, somos 100 personas. Sos un arquitecto muy bueno, bastante joven, con una trayectoria y trabajo y unos concursos espectaculares hechos, y te tomás 2, 3 años de tu vida para estudiar a un tipo que vive en la otra punta del mundo. Lo haces apasionadamente, lo tomás como como un objetivo, te vas allá, dejas de hacer cosas para hacer eso, bueno, involucrás tu vida personal. Digo, es un momento en donde con esto de la pandemia se está cuestionando un poco, muchos dicen, bueno, hay que aprovechar la no escolaridad, hablo por ahí de otras escalas de la enseñanza y del aprendizaje, para pasar a elegir mejor qué son las cosas que hay que estudiar, ¿viste? Hay como una especie de momento en donde entra en crisis la escolaridad tradicional, digamos. Sí. O por lo menos se la cuestiona para entender. Lo que yo quería preguntarte, y sobre todo porque hay un montón de estudiantes jóvenes, es ¿qué hace que un tipo como vos, con todo eso que ya tenés como bagaje propio y qué sé yo, se ponga a estudiar como un chico de 15 años a algo apasionado? ¿Y qué implica eso en la vida de un adulto, digamos? Está buena la pregunta, Pablo. Yo muchas veces me lo pregunté, no tan sonriente, porque
porque sí, trajo sus consecuencias, y que yo no esperaba tan drásticas, ¿no? La actividad del estudio se redujo al mínimo. Eh, Nada, empezó como ¿viste? Un ofrecimiento, en una facultad, un encuentro con Roberto Fernández, que tiene mucho que ver con este delirio. Roberto Fernández, ¿se acuerdan? Profesor de historia de la FADU. Bueno, nada, le gustó esta idea y me dice, bueno, te propongo nada, la facultad de beca para que hagas el doctorado, qué sé yo. Bueno, no imaginé lo que me estaba embarcando, pero sí, lentamente te va tomando todos los recursos, tenés compromisos, tenés que presentar cosas, ¿viste? Tiene partes muy aburridas. Lo académico, en ese sentido, no me apasiona en lo más mínimo. Los arquitectos no estamos hechos para la vida académica en ese sentido, investigación, tener que cumplir con papers, qué sé yo, cosas, muchas formalidades. Pero a la vez, es lo que vos decís, la única condición que tenía era, bueno, poder trabajar sobre este tema que me apasiona. Yo lo descubrí tarde a Murcat, fue como, no sé, me pasó lo mismo con los Beatles, eran los 22, empecé a escuchar los Beatles, y me voló la cabeza absolutamente. Bueno, estaba ahí. Con Murcat me pasó lo mismo, dando clases en FADU, de hecho, y gracias a un alumno, no sé ni quién era Murcat, y de repente digo, che, qué bueno está eso. Y me dice, no es mi proyecto, es una referencia de Glenn Murcat. Y yo, ¿quién es Glenn Murcat? Bueno, y ahí, nada, ya fue como, nada, apasionado con este tema, y nada, Pablo, las consecuencias son, qué sé yo, la vida profesional, por ahí tenés que dejarla un poquito de lado, y no mucho más. Digamos, yo me lo tomé como un paréntesis, de una manera, seguir dando clases, estar eso, con la vida profesional al mínimo, indispensable, y tomármelo como qué sé yo, como un camino de descubrimiento, ¿no? Retomando la línea de la charla, como bueno, de esto algo malo no va a salir, si es algo que te apasiona, te llama, bueno, terminó saliendo un viaje allá que nunca me había imaginado al principio, conocerlo a él, tener una especie de amistad ahora, eso, no sé, mis proyectos, cosas impensadas, un tipo que tiene ya 84 años, vamos a publicar un libro, viste, como que cosas que qué sé yo, que son súper gratificantes, no sé. Y de alguna manera yo creo que esto es un poco más profundo, no lograba hilarlo, pero de alguna manera se transforma en el maestro que yo no tuve, ¿no? En esa, creo que el otro día hablábamos un poco de esto, ¿no? Esa cosa del artesano, justamente que hablamos del artesanal, ¿no? De esa cosa de transmisión de un saber muy concreto, que al otro le ha llevado toda una vida a desarrollar, y que te transfiere horizontalmente, no sé, diciendo, mira, esto se hace así, te agarrás una bulla y le das por acá. Eso para mí fue como un hallazgo, qué sé yo, que no lo había encontrado en mi vida de formación, y bueno, apareció allá lejos y me fui a buscarlo. No, lo digo un poco para tratar de entender cómo es la transmisión justamente de lo que tiene que ver con lo que hacemos nosotros, con las inquietudes que tenemos todos nosotros, digamos. Y que en buena medida parte de lo mejor del aprendizaje es cuando uno mismo empieza a estudiar, ¿no? Cuando uno decide elegir los vectores que le interesan y digamos, y que no tiene que ver tanto con el saber transmitido, ¿no? Que uno a veces trata de transmitir esa especie de espíritu universitario, que es el de la búsqueda del conocimiento y no estar tan pendiente de lo que te bajen, si bien es muy importante quién se te cruza por el camino, Sí. cómo finalmente
lo más interesante de la formación de uno, primero no es que se tiene que dar necesariamente dentro de la universidad, y que probablemente sea cuando uno empieza a buscar darse las respuestas por investigación propia, por Sí, encontrar esas cosas. sí, investigación propia o encontrarse con un maestro en ese sentido, ¿no? En el sentido, insisto en esa palabra tan antigua, pero tan valiosa. Con alguien que, que te transmite una cantidad de bagaje que si no, se perdería, ¿no? O se transmitiendo a otra gente. Pero como en esa línea de transmisión, qué sé yo, directa, que por ahí en un esquema de facultad como el que tenemos, o como el que me tocó a mí por lo pronto, incluso por los estudios, por lo que pasé cuando salí, no me tocó, simplemente no me tocó tenerlo acá, y bueno, me lo encontré allá. No, y lo otro que, bueno, digo esto y me callo, pero da la casualidad que los dos ejemplos que eligen Andrea y compañía en uno son dos personajes muy singulares, ¿no? O sea, no parecieran venir de una escuela, sino que parecen personas que arman una construcción a partir de singularidades, ¿no? Scrimaglio y Murcutt. En el caso de Scrimaglio, pareciera que viene más de una cosa muy racional, muy cerebral, y en el caso de Murcutt, por el contrario, pareciera que viene una cosa muy de la comunión con la naturaleza. O sea, me parece que en ese sentido, si bien son dos personajes que uno diría que son como de la antigüedad, de los artesanos o de los maestros que transmiten a un discípulo, o singularidades, no sé. Podría nombrar en otra dimensión acá, no sé, el trabajo de Clorindo Testa, que es como una singularidad no transmitible en una escuela, digamos. Nada, que también pasa eso, ¿no? Como a veces la aparición de estos personajes tensiona un poco lo que uno construye en las aulas, como en la cosa más masiva de transmisión del conocimiento. O cómo estaría bueno complementarlo, o no considerar que es o uno o lo otro. Porque también Sí. convengamos que la experiencia que hiciste vos es un medio privilegiada, digamos, ¿no? No, por supuesto, y de hecho creo que en ese filo se para la investigación, la tesis por ahí, ¿no? Como en esa, tratar de alguna manera hacer volverlo como una experiencia más accesible, el legado murcutiano, ¿no? Como, o el posible legado, o sea, no sus obras y sus planos que están, sino un poquito de esa cámara oscura, ¿no? La cocina, ¿cómo es? ¿Viste? ¿No? ¿Cómo llegaste a esto? ¿Viste? ¿Qué son las cosas importantes para vos? ¿En qué estabas pensando cuando hiciste este detalle? No sé, como esa serie de intangibles, no sé, calculo que con no mucho éxito, tratar de meterlos en una tesis y a la larga un libro que tenga elementos, por ejemplo, que lo vuelvan un poco más local o más accesible al medio local, con esta cuestión de traducir los planos, traducir los parámetros climáticos, hacer una especie, hay una parte de la tesis que es una especie de matriz, donde es como que peinamos la obra de Murcutt con los parámetros actuales de sustentabilidad, ¿no? Una parte muy aburrida, pero que viene bien para detectar un poco dónde estamos parados, dónde están paradas las normas y el discurso de sustentabilidad, y dónde está parado la arquitectura que para mí es verdaderamente sustentable, qué sé yo. Sí,
por ahí se trata un poco de eso, es como una empresa imposible desde el principio, pero tratar de volver esa experiencia un poco más accesible y que en definitiva transformarla en algo didáctico. No sé si didáctico es la palabra, transmisible, ¿no? A mí me encanta dar clases y de alguna forma esto me está ayudando a ser mejor docente. No sé. Creo que hay algo ahí, perdón, en común con las dos charlas que programamos, que dos arquitectos jóvenes muy interesantes, muy bien formados, se dedican a estudiar a otro arquitecto que desarrolla una labor muy profunda. Yo creo que si hay algo que caracteriza a los dos es la concentración en los temas y el llegar a pensamientos muy profundos respecto de esos temas. Son arquitectos que en vez de tener por ahí una práctica muy diversa y muy grande, tienen una práctica muy concentrada y que llegan como entonces por conocimientos profundos. Y los dos dan clases, digo, de vuelta a los interlocutores, los invitados, y están los dos con muchas ganas de que eso sea transmisible, ¿no? Cada uno desde su lugar, y para nosotros también era una invitación a decir algo que, por ejemplo, para mí fue muy importante en mi formación, que yo siento, por ejemplo, que en proyectos no me fui encontrando con buenos profesores, y en otros ámbitos sí, que la arquitectura se puede estudiar. En un ámbito en donde creo que, digamos, un problema que tenemos nosotros como arquitectura argentina es que no tiene escuela, ¿no? No tiene líneas claras, ¿no? Exacto. Entonces, para un alumno es muy difícil discernir y ir buscando su camino, encontrar su propia sensibilidad, saber por dónde, porque no es como estar en Barcelona o estar en San Pablo, que hay como, ¿no?, estructuras más fuertes de pensamiento y de escuelas. Entonces, para mí es súper valioso esto que está ocurriendo. Volvemos a la discusión, ¿eh? Volvemos a la discusión, Matías. Democracia o calidad. Volvemos al mismo lugar. No, pero yo creo que en la medida en que puede ser transmisible, se vuelve democrática. No, pero fíjate la diferencia. El otro día tuvimos una charla que ojalá la ampliemos en otras charlas, pero nombrá justamente dos escuelas. Pasa algo paradójico. El lunes, hoy jueves, el lunes dio una charla Martín, uno de los metros de San Pablo, uno de los arquitectos de la generación de ustedes, digamos, de un estudio que elaboró con Paulo Méndez. No sé si todos ustedes estuvieron en la conversación, pero Martín un poco se enojaba cuando le decían la escuela de San Pablo. Y le decíamos, bueno, Martín, son una escuela, o sea, no te sientas mal por pertenecer, llamémosle tradición si querés, pero son una escuela que es elitista, porque en la escuela, la FAUSPI, entran 150 estudiantes, no es como la nuestra, porque los profesores son como una cátedra única, y porque enseñan una tradición. Y esto no estoy hablando mal, yo hablo bien de eso, pero digo, está bueno reconocerlo. Hay una línea muy, muy clara que baja de Vilanova, Paulo Méndez, Lina, y la retoman Milton, Álvaro, los una, y la retoman ahora los jóvenes. Es una escuela. La nuestra son, ojalá pudiéramos llamar que son 28 o 30 escuelas. Solo la UBA, ¿no? Y es otra forma. Yo pienso lo mismo, me encanta cuando los rosarinos arman como un discurso único, cuando los catalanes se instalan cuando los chilenos incluso se instalan como una cosa única, pero nosotros somos otra cosa. Y yo entiendo las ganas que uno tiene del purismo ese, de la arquitectura, donde construís una escuela y una tradición, pero también valoro que en nuestra escuela entren muchos, que en otras escuelas no entran. Y ahí es donde viene la charla que un día, en otra circunstancia tendremos esto que
qué es esto de democracia o calidad, ¿no? ¿Por qué no democracia y calidad? ¿O por qué no reconocernos? Sí, que no tenemos esa escuela perfecta, pero lo que me gusta de Murkut es que no surge de una cosa elitista en términos de una escuela. Ese Para trabajo nada. ese trabajo de un tipo que pinta su aldea, digamos, para volver a esta frase común, ¿no? Que construye con lo que tiene y lo construye y lo perfecciona en el tiempo y genera una verdadera tradición. Me parece que es distinto en ese sentido un personaje como Murkut que la escuela paulista. Totalmente diferente, partiendo de que, claro, lo que dijiste al principio, comparándolo con Clorindo, como es un outsider total, o con Rafael Iglesias, aunque está más metido en Rosario. Pero esa cosa de outsider académico y todos los medios, no existía realmente, y fue construyendo un lugar a fuerza de hacer 30 proyectos de ampliación por año, y haciéndolo muy bien. Y hoy en día vos recorres Australia y hay una escuela australiana. Y esa escuela australiana es la bajada de línea directa del estilo de Glenn Murkut. Es muy fuerte. Es como el Villanova Artigas de allá. O sea, pero ¿no? Mucho más reciente. Es muy raro, como es ya, debemos, no sé, no me quiero meter en sociología. ¿Pero él da clase, Mati? ¿Él da clase? Él da clases, ¿sí? Todavía hoy da clases. Igual me dice que no, que sus discípulos, no tiene discípulos, no es que saca de las clases gente, porque de hecho no tiene un estudio que forme gente. Simplemente es como que marca el camino desde los 70, y es como que la gente no puede evitar hacer arquitectura tomando, o sea, automáticamente uno se da cuenta cuando ve una foto de arquitectura australiana, es notable, porque hay ciertos elementos que se repiten, cierta relación con el entorno, ciertos materiales, y viene todo de Murkut, es increíble. Es una charla muy interesante, muy larga. Bueno, la La forma en retomaremos. que da clases, por lo que sé, es bastante particular. Son más como experiencias de observación de la naturaleza y como todo lo poco que pude leer en algún momento. No sé si vos pudiste profundizar un poco sobre sus cursos. Sí, hablamos mucho de eso también, ¿no? Cómo transmitir esa capacidad de observación, por ejemplo. Él dice que su única receta es observar. Por eso la cita del principio, que cuando habla de descubrir que es quitar algo que está cubriendo algo, ¿no? Es como algo que ya está ahí. Entonces, todo lo que tiene que hacer es mirarlo, entenderlo, darlo vuelta, mirarlo por abajo, por arriba y descubrir. Es muy simple, pero hay que hacerlo, qué sé yo. Y alguien te lo tiene que transmitir también, ¿no? Sí, en ese sentido, Matías, te quería agradecer por la charla porque la verdad es que se desprenden como un montón de temas que casi que creo que esto es subjetivo, ¿no? Pero que tienen que ser fundantes para la arquitectura que se viene y Murkut es como que tiene que ser casi como uno de los arquitectos que tenemos que estar mirando y no sé, como que se desprendían un montón de temas como vos hablas de la atención de lo mínimo, esa frugalidad, esta como gestión más contemplativa de la naturaleza, cómo los edificios son casi como uno con el entorno, en cómo manejan la energía, en el manejo como del mínimo recurso, como que hay tanto ahí que se desprende, no sé, también hoy estaba leyendo un poco antes de la charla que él es fanático de Thoreau y del trascendentalismo americano, como que hay un montón de temas que condensa la arquitectura de él, de recuperar lo vernáculo, que es como, no sé, la verdad que te quería agradecer porque está bueno ponerlo en foco y mismo también en ver cómo se puede traspolar. Hay un montón de belleza en lo mínimo, en la frugalidad. La verdad que para los tiempos que se vienen y los mundos que se van perfilando y uno un poco posicionándose en qué mundo quiere luego, en ese sentido me gustó mucho la charla. Y también un poco eso de que se detiene y de que dura un año, el proceso proyectual, como esta cosa de la vida más calma, más contemplativa, ¿no? Es como que todo incluso la charla transmitía como una serenidad, ¿no? Como
En ese sentido, bueno, agradecerte porque fue muy lindo. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Está bueno lo que decís de Thoreau, es otro de los temas, otro capítulo también, porque era fanático casi a la fuerza por el padre, desde los 10 años que le leía Thoreau, el padre era medio salvaje, le obligaba a que le recite de memoria pasajes de Thoreau, ¿no? Y le metía, le obligaba también a nadar a las 5 de la mañana, no sé cuántos kilómetros en invierno. Era un padre bastante particular que no viene al caso, pero sí un poco su filosofía, que él no es un tipo súper formado, en el sentido no le interesa mucho la teoría, pero sí tiene una filosofía muy anclada, muy parada sobre Thoreau, y que también tiene que ver con lo que decía Pablo. Thoreau es el que se fue a vivir en una cabaña, ¿no? Que dijo, me harté de ustedes, del mundo, me harté de la pandemia, de la cena, me voy a una cabaña. Y un poco Murgat es como que hace eso, ¿no? El outsider, digamos. Todo lo tiene que pasar por su balanza, ¿no? Bueno, Matías, nos extendimos un poco del tiempo, fue sumamente interesante. Te agradecemos muchísimo por tu tiempo y por habernos compartido todo esto que estuviste trabajando, investigando. Y, bueno, no sé si alguno tiene una última pregunta, y si no, nos vamos a las clases y te dejamos a vos ir a cenar. Gracias, Joaco. Gracias, Griselda. Gracias, Andrea. Gracias, Pablo. Y a todos. Gracias.